¿Cuál crees que haya sido el devenir de los Beatles de haber continuado juntos hasta bien entrados los años 70? Se habrían matado entre ellos. Se habrían matado entre ellos. Mira, sostener una banda es muy difícil. Muy pocas bandas se han sostenido. La gente se conoce cuando es joven. Tienen un proyecto común. Evolucionan y es muy difícil que evolucionen juntos y que evolucionen a la par. Es muy razonable que salga y entre gente a las bandas. Pero en el caso de los Beatles no podías meter y sacar gente. La percepción popular era de John, Paul, George y Ringo. Ningún otro grupo es John, Paul, George y Ringo. Quizás Led Zeppelin, quizás Rush. Cuando muere Neil Peart, Geddy Lee y Alex Lifeson dicen: no vamos a volver a hacer Rush, no vamos a tener otro baterista como Neil Peart. Y si lo hubiera tampoco nos interesa, porque la banda éramos nosotros tres. Pues una amistad de 30 o 40 años que es muy difícil sostener. O te quieres como hermanos o te matas. Lelutier mismos. Yo me acuerdo cuando conocí a López Pucho y el otro que ya salió, el otro que salió poco después, Ernesto Acher, tenían terapias de grupo para no matarse entre ellos porque a ratos no se soportaban. Entonces es muy difícil sostener una banda, es muy difícil sostener una banda que además funcione después de haber llegado a los niveles más altos. Queen es el otro caso, y muere Freddie Mercury y la banda como tal desaparece, porque son ellos, Deacon, Taylor, May y Mercury, no hay más. Entonces yo creo que no daban para más. En 1969 el grupo ya no existía, no creo que hubieran dado para más. Su devenir hubiera sido el matarse entre ellos si hubieran estado obligados por contrato. De hecho, lo que hay es una disolución de contrato, que es lo que se proclama en 1970.